Hola, hola, bienvenidos. Voy a aprovechar el espacio para agradecer a todos, ¿sí?, por acompañarnos en este HR Experience, un espacio de encuentro y difusión, ¿sí?, en el cual buscamos compartir las últimas tendencias adoptadas por las mayores empresas a nivel mundial. Eh, Nosotros, el Grupo NEA, como multinacional especializada en recursos humanos, trabajamos en reclutamiento y selección, trabajamos en recolocación o outplacement, trabajamos en assessment y desarrollo con estudios salariales también. Nuestro propósito es acompañarlos a ustedes, es acompañar a las empresas a lo largo de sus diferentes ciclos de expansión, de contracción o de toma de decisiones. La idea siempre de impulsarlas y acompañarlas a tomar mejores decisiones. Por eso HR Experience forma parte de nuestra visión, ¿sí?, de nuestro trabajo en cómo acompañarlos, compartiendo el conocimiento de quienes desde el miércoles pasado y a lo largo de todos los próximos miércoles de marzo van a estar compartiendo su experiencia, que es lo más importante que tenemos, y su conocimiento con todos ustedes. Soy Federico Carrera, Managing Partner del Grupo NEA para Argentina y Uruguay, y estoy muy orgulloso de poder presentarlos con Juan Carlos Rojas. Él es el HR Director de Textil del Valle en Lima, Perú, para compartir su conocimiento y su experiencia acerca de todo lo referido a liderazgo. Es sociólogo clínico, se transformó en un agente de cambio organizacional y luego se transformó nuevamente hacia los conceptos de la agilidad y la organización y las organizaciones adaptativas. Es miembro de la AG Agile Organization y está trabajando desde ese ámbito también muy intensamente con varias organizaciones. Sin ánimo de robarles más tiempo todavía y ya viendo que se han sumado todavía más participantes, los dejo con Juan Carlos. Excelente, Federico. La verdad que muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder compartir un poquito de mi experiencia y mi conocimiento con toda la comunidad. Soy un fiel que en comunidad y compartiendo lo que uno sabe y lo que uno conoce y la experiencia, casos de éxito y no éxito, es lo que realmente genera valor en el mundo de la organización y de las personas. ¿Me escuchas bien, Federico? Te escucho perfecto, Juan Carlos, Perfecto. exactamente. Excelente. Entonces, bueno, como bien decías, Federico, ¿no? Eh, Me especialicé inicialmente en lo que es la psicología clínica, me encantaba la clínica. Luego, por esas cosas de las universidades, que hasta ahora entiendo, me obligaron a hacer las pasantías en organizaciones. Y fue así como me empezó a gustar el mundo de los recursos humanos gracias a mi primer gerente que tuve en recursos humanos, que hasta el día de hoy la aprecio y la admiro. Y ahí fue que me nació la curiosidad, ¿no?, de cómo el HR líder puede inspirar de forma tan profunda a personas para poder gestionar cambios. Entonces, me mantuve en el mundo tradicional de recursos humanos por algunos años, ¿no? Hasta que la crisis golpeó a varias empresas. Eh, Estuve en transición laboral algunos meses y eso fue lo que me hizo cambiar o transformarme hacia el mundo de la innovación y la agilidad, porque tenía que ser muy ágil para poder buscar trabajo, ¿no? Entonces, me inventé un modelo de negocios en Canvas para desempleados, ¿no? Que la verdad me funcionó bastante bien, ¿no? Y eso me ha llevado justamente a transformar mi experiencia y mi conocimiento hacia la agilidad, porque realmente creo que es una filosofía de vida que transforma personas, que transforma organizaciones y transforma el liderazgo, ¿no? Por eso es que este tema realmente me apasiona muchísimo, ¿no? Eh, y nada, si quieres ya puedo empezar a compartir la presentación. Perfecto, perfecto. Solo para redondear y para destacar, creo que lo más rico siempre es cuando se comparte una experiencia propia y cuando lo que se pone arriba de la mesa es la vida de uno. Así que te agradezco, Juan Carlos, por compartirnos todo esto que nos vas a volcar.
Mismo también invitamos a todos a que puedan ir realizando sus preguntas en el webinar para que al final podamos desafiarlo a Juan Carlos seguramente con un montón de consultas, de preguntas y dudas para que tengamos un gran cierre. Muchas gracias y Juan Carlos, todo tuyo. Vale, excelente. Bien, esta hora les voy a hablar más que de teoría, de lo que es mi experiencia, de lo que he vivido transformando liderazgos hacia organizaciones adaptativas, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, ¿no? Y súper abierto para contarles el cómo más que las formas, ¿no? Para mí, el HR Leadership se ha transformado de ser el típico gerente o la típica persona que en el mundo tradicional llamamos el HR Business Partner o el socio estratégico de negocio, quien sin lugar a dudas tiene que mantenerse, porque creo que es un poco difícil poder gestionar cambios si uno no tiene una comprensión bastante profunda del negocio, si uno no empieza a hablar en términos del negocio. Pero hay una característica principal que he podido ver en varias organizaciones, en que este apego hacia el negocio tiene que ser de forma genuina y transparente. Porque cuando tú te apegas hacia el negocio de forma estética, como yo suelo llamarlo, la gente empieza a darse cuenta de que no eres real. Y el principal valor que uno puede traer como agente de cambio es que realmente esta sed y esta necesidad de cambio sea totalmente genuina y no estética. Por eso es que siempre comparto mi experiencia en que el liderazgo con propósito es aquel liderazgo que va a impactar más que en el negocio, en personas. Management 3.0 dice que uno tiene que gestionar no las personas, sino el sistema. Y la agilidad te dice que tiene que gestionar la mente de las personas. Por lo tanto, ahí hay una línea bien delgadita, ¿no? Entre las corrientes, que a mí me apasiona muchísimo porque ¿qué me ha funcionado a mí? Sí, gestionar el sistema, porque tenemos que crear entornos bastante seguros para que las personas puedan ejercer un liderazgo con propósito, pero a su vez no dejar de lado que si uno no gestiona la mentalidad de la persona, luego se complica gestionar la estructura, ¿no? Por eso es que cuando a mí me piden acompañar a organizaciones y a la organización en la cual hoy día trabajo, ¿no? Y viene la típica pregunta, ¿no? Juan Carlos, pero necesitamos cambiar y modificar nuestro liderazgo. Y la primera pregunta que yo les hago es, oye, ¿realmente necesitamos un cambio? Y hago las 5 preguntas del por qué. Para asegurarme, ¿no? Que todos estemos totalmente alineados en que necesitamos el cambio. Porque, ojo, el cambio no solamente es una moda, el cambio no solamente responde a una necesidad del entorno, porque hoy día está de verdad que cada webinar, cada entorno que me muevo, todo el mundo habla de cambio, pero de verdad lo necesitamos el cambio. Y una bonita experiencia que tuve fue que en una organización nos dimos cuenta con un ejercicio que sí, evidentemente se necesitaba el cambio, pero no un cambio en todas las áreas de la compañía. Porque lo lindo que tiene la agilidad es que no necesariamente tú tienes que transformar toda la organización. El principio número 1 de la agilidad es empieza donde estás y cómo estás, porque si no, nunca vas a empezar a transformarte. Entonces hemos empezado y típicamente empezamos los procesos de transformación preguntándonos si realmente lo necesitamos, cuál es el nivel de escalamiento que necesitamos de esta transformación y cuál va a ser nuestro propósito para poder gestionar ese cambio de liderazgos en las organizaciones.
¿Cómo se hace la transformación con propósito? ¿No? Hay muchas metodologías para poder hacerlo. Personalmente, me gusta mucho lo que la agilidad nos propone, ¿no? Que es un primer paso transformando, trabajando mucho el mindset, ¿no? Ahora, mindset es una palabra así de grande, así de amplia, ¿no? Y que muchas personas me dicen, pero Juanca, ¿y con qué se come eso del cambio de mindset, ¿no? Y aquí me gusta hablar de un término bastante interesante porque créanme que personalmente estoy luchando contra el término agile, porque agile creo que se está empezando a mal usar en muchas organizaciones, pensando que la agilidad simplemente es ir más rápido, ¿no? Y es más, muchas personas lo dicen, oye, ahora que vamos a ser ágiles, vamos a ir más rápido y vamos a terminar más rápido nuestros proyectos, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar a trabajar estos cambios de mindset, uno, sin hablar de mindset, ¿no? Y lo más importante es empezar a hacer agilidad sin hablar de agilidad. Porque creo que ese es un término que está llevando a confundir un poco a muchas organizaciones, ¿no? Eh, y me ha dado muy buenos resultados cuando empezamos a trabajar sin usar estos términos. Ahora, ¿cómo hacemos cómo iniciamos este viaje de transformación cultural y de propósito? Lo primero es hacer como que una medición, ¿no? O testear cómo las personas se están moviendo en el entorno que necesitamos hacer el cambio. Por ejemplo, un primer cambio que típicamente piden son los cambios en los C-levels o en los comités ejecutivos. Y cuando tenemos claro el cómo vamos a cambiar o la necesidad de cambio, ¿no? Sí se hace un proceso de levantamiento de información que primero es visual, sin poder accionar absolutamente nada, sobre cómo los entornos y cómo el liderazgo se va moviendo a través de la toma de decisiones. Y lo que primero se identifica usualmente no son los espacios, si los espacios ofrecen la seguridad psicológica como para poder tener ese ambiente donde los asistentes se pueden mover de forma segura en diferentes decisiones o acciones de la compañía. Y así sucesivamente se van haciendo una serie de identificaciones, ¿no? Donde, donde tú puedes darte cuenta cómo los entornos van evolucionando o van involucionando de acuerdo al propósito de cambio. Y de ahí se arma toda la estrategia para hacer el cambio de propósito y la línea que vamos a ir trabajando con cada organización. Es importante cuando se empieza a hablar de change management en HR leadership, que querramos o no, el cambio siempre genera algo en común. Y ese algo en común es que todo proceso de cambio, por más suave, por más trascendental o por más coloquial que el cambio pueda ser, el cambio genera algo que es común, que son las emociones. Todo cambio genera emociones. Cuando, por ejemplo, los que tenemos hijos, damos una instrucción a nuestros hijos, ¿no? Por más que sea positivo o negativo, siempre genera emociones. Habrán personas que van a generar alegría, habrán personas que van a generar tristeza, habrán personas que van a generar frustraciones, habrán personas que van a generar temores. Y antes de iniciar el viaje del cambio en HR Leadership, creo que es importante, muy importante, conocer a fondo nuestro equipo de trabajo para identificar cuáles van a ser aquellas emociones probables que vamos a tener en estos procesos de cambio. En ese sentido, una muy buena práctica es hacer un trabajo previo
de cercanía genuina hacia los colaboradores para conocerlos de forma profunda. Y lo segundo es hacer algunas pruebas o algunos ejercicios para poder identificar cómo las personas reaccionan ante diferentes tipos de estímulos que personalmente los redirijo hacia ejercicios de cambio para tener una predicción mucho más acertada de cómo la persona a reaccionar. Ahora, si conocemos a fondo a las personas, es muy fácil, bueno, no es muy fácil, es muy predictivo saber y conocer cómo la persona va a poder reaccionar ante los diferentes tipos de cambio, ¿no? Y la verdad es que si hoy no estamos alineados y si hoy no estamos conscientes de que con el COVID el mundo cambió para siempre, porque el mundo cambió para siempre de todas maneras, creo que tenemos que hacer algún ejercicio de redireccionar nuestra estrategia, creo, de vida, eh, porque las estrategias de la compañía, de las compañías, las formas como gestionamos personas, la forma como gestionamos liderazgo, nunca más van a volver a ser las mismas. Aunque muchos países o algunos países ya tengan la vacuna y muchas compañías ya hayan vuelto a trabajar al mundo presencial, las formas en cómo se han gestionado los negocios y cómo se van a gestionar los negocios a futuro cambió para siempre. Por lo tanto, desde mi óptica existen tres tipos de cambios. Hay cambios que nos imponen la vida, ¿no? Y creo que un claro ejemplo es toda esta situación que nos ha traído la pandemia. Otro tipo de cambio son aquellos cambios elegidos, ¿no? Y los diferentes tipos de cambio generan diferentes tipos de emociones. El que menor tipo de emoción genera, sin decir que no va a haber emoción, son los que yo elijo. Yo elijo casarme, yo elijo irme por el camino de la agilidad, yo elijo tener 3 hijos, etcétera, porque al final hay una elección consciente. Ahora, ahí viene el hecho de que los cambios, ¿no? Así sean elegidos o lo que fuese, tienen que ser cambios con propósito. Porque si yo elijo o si yo tengo algún cambio elegido por mí, pero que no responde realmente a mi propósito de vida o a lo que yo quiero, de igual forma la emoción no va a ser la apropiada, pero lo más importante y lo que siempre recalco en todas las organizaciones es que para que el cambio dé frutos, tiene que ser sostenible. Principio 2 de la agilidad, ¿no? Ok, trabajamos mindset, trabajamos cultura, la parte romántica de la agilidad, como yo llamo, pero no nos olvidemos que la agilidad tiene que responder a una estrategia de negocio. Y los negocios no son obras de caridad, los negocios están para ganar plata. Por ende, es importante que todo proceso de cambio o estrategia de liderazgo responda siempre a una entrega de valor continua en el negocio. Si nosotros no aseguramos la entrega de valor continua en el negocio, creo yo que todo lo que hemos hecho hacia atrás no es que no esté funcionando, no, sino que tenemos que haber tenido la capacidad para poder que en los diferentes sprints asegurar que esa entrega de valor pueda ser la que el negocio está esperando. Y la segunda, perdón, la tercer cambio que podemos tener no son aquellos cambios que nos imponen las otras personas, ¿no? Este tipo de cambio de igual forma genera emociones, ¿no? Y aquí entra un valor muy importante en procesos de transformaciones ágiles. Y aquí quiero contarles algo bien bonito. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo entro a hablar de agilidad sin hablar de agilidad.
Porque cuando las compañías deciden cambiar, normalmente son los CEOs que anuncian a los cuatro vientos los cambios. Pero creo que esa forma de anunciar cambios, ¿no? Al menos en mi experiencia, me ha funcionado que el CEO ya no anuncie los cambios de forma tan elocuente, sino que, y esto es bien importante, ¿no? Entregar la responsabilidad del cambio hacia el equipo. Porque si el CEO viene al C-Level a decir, señores, vamos a cambiar, ya con el mismo hecho de pararse, es decir, vamos a cambiar, ya de por sí las personas como tales en el mundo actual no estamos muy acostumbradas al cambio. Y peor aún si viene alguien, ¿no? Y nos impone el cambio. Entonces, lo primero que vamos a generar ante esa situación es una resistencia casi inmediata al cambio que pueda venir. Por lo tanto, cuando la compañía identifica esa necesidad de cambio, lo primero que hago es pasarle la pelotita al equipo para que el equipo pueda decidir hacia qué rumbo quiere gestionar el cambio. Y esa es una práctica que tiene, como digo yo, agilidad pura, ¿no? Porque pasamos de gestionar un cambio jerárquico, que para mí, paréntesis, la jerarquía es la enemiga número uno de la agilidad, ¿no? A gestionar un proceso tan importante, ¿no? De forma co-creada y con la participación de todos los miembros del comité ejecutivo. Hay diferentes técnicas que puedo ir compartiendo, ¿no? Pero lo más importante es eso, ¿no? Que el equipo tome la responsabilidad y ellos mismos elijan el cambio. Elijan qué tipo de cambio quieren trabajar. Elijan qué área es la más importante de cambiar. Elijan el tipo de liderazgo que necesita la organización. Elijan el tipo de valor que necesitan la organización. Que ellos mismos co-creen el liderazgo que necesitan en la organización. Y acá les puedo contar una experiencia que tuve cuando trabajaba en Cemento Pacasmayo, ¿no? Donde había una necesidad imperiosa de cambiar el estilo de liderazgo. Se hizo todo un trabajo, ¿no? De change management que fue hecho por mi equipo, ¿no? Donde a través de un híbrido, porque con el área de innovación, el design thinking lo adaptamos a nuestra cultura y funcionó muy bien. Fueron ellos, ahí el área de cambio y gestión humana, simplemente facilitamos la herramienta y moderamos el espacio, pero fueron ellos los que definieron el tipo de líder que querían ser. El resultado fue 6 valores asociados a 10 comportamientos, ¿no? Donde el post taller o el post proceso, ¿no? Fue tan, no quiero decir fácil, ya, pero se facilitó, se habilitó el cambio, ¿no? Porque ya en la cancha, los mismos líderes, los mismos gerentes eran quienes se encargaban de promover estas conductas. Por eso yo digo que no hay mejor cambio que el elegido, ¿no? Y ahí tenemos que ser nosotros bastante incisivos, ¿no? En no forzar el cambio, ¿no? Y si hay un área que según nuestra percepción necesita cambiar, pero el equipo no lo ve así, no forcemos el sistema, Management 3.0, ¿no? Porque si forzamos el sistema a lo que nosotros creemos que la organización necesita, y este es un sesgo de varios CEOs, ¿no? Vamos a convertir el cambio elegido que funciona a estos cambios impuestos por la vida que normalmente traen tanta resistencia en los procesos de transformación de liderazgo en las organizaciones. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir. Mientras me tomo un cafecito.
o si no, continuamos. Acá me sumo, Juan Carlos, y estoy monitoreando un poco ahí el nivel de inquietud, las preguntas, la participación del público que nos acompaña, casi 200 personas que están sumadas al evento, así que de vuelta, muchísimas gracias y espectacular que vayan participando. Creo que es muy rico lo que vas comentando, ¿no? Entonces, cómo vamos generando ese entorno de confianza para poder empezar el trabajo del change management o del liderazgo, donde se va a generar ese, digamos, arco contenedor o ese ambiente en el cual vamos a involucrar ese mindset, esa agilidad, vamos a hablar de emociones, mencionabas también 3 diferentes tipos de cambio, cuestiones claves como la comunicación, la responsabilidad, la co-creación de todo de esta gestión del cambio, como la ibas mencionando vos, y creo que algo también que es súper relevante de parte de los valores y los comportamientos, ¿no? que van resultando, pero todo atado siempre a la agilidad alineada a una estrategia de negocio, ¿no? Alineado a una entrega de valor continua. Desde este lado lo vamos recibiendo, lo vamos incorporando. De vuelta, los invito a todos a que vayan sumando sus preguntas y te doy continuidad también para no entorpecer el webinar. Muchas gracias. Sí, no, buenísimo. Creo que es un tema bastante interesante. Es un tema que en muchas clases que doy, ¿no? Genera, genera un sentimiento de ansiedad, ¿no? Porque los cambios que van asociados a la mentalidad de crecimiento, ¿no? A muchas personas me preguntan, oye, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Y ahí viene, ¿no? Nuestra esencia mental, ¿no? Porque a los seres humanos nos encanta tener el piso por donde caminar. Nos encantan los GAN de trabajo, nos encantan los journey, nos encanta tener esa, lo que llamamos falsa seguridad, ¿no? De tener por dónde avanzar. Y el otro día yo me preguntaba, ¿cuántos GAN de trabajo he hecho en los últimos 6 meses? ¿No? ¿Y cuántos GAN de trabajo he terminado? La respuesta es, tuve 7 GAN de trabajo y no terminé ni uno, ¿no? Y no terminé ni uno no porque no haya estado mal planificado. Y ojo que la planificación va a seguir y siempre va a seguir siendo positiva. Pero el tema es que cuando yo me pongo a ver los GANs de hace 6 meses, ¿no? Tú te das cuenta que planeabas empezar en A, seguir con B y terminar con P, y lo cierto es que empezabas en O, seguías por F y terminabas en la Z, ¿no? Y ahí me di cuenta de que el GANs, ¿no? Nos da esa falsa seguridad visual del journey, del camino, ¿no? Pero al final el camino no, nunca se termina ni cumpliendo, ¿no? Justamente porque la forma en cómo hoy por hoy las personas están esperando la estrategia de organización es totalmente distinta, ¿no? Y en la siguiente lámina, ¿no? Eh, siempre yo digo, ¿no? ¿Por qué necesitamos transformarnos? ¿No? Miren, el 2025, ¿no? Ya el 54% de las personas van a ser millennials, ¿no? Yo el día de hoy, ¿no? Tengo un equipo con varios millennials, ¿no? Y la forma de liderarlos es distinta. La forma de liderar la estrategia de negocio y de cambio es distinto. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que asegurar, como dije, ¿no? que el mínimo producto viable sea sostenible en el tiempo, tomando en cuenta también la generación de líderes que se vienen. Yo he acompañado empresas donde el comité ejecutivo, ¿no? estaba conformado con personas de hasta 3 generaciones. Tenías el CEO, que era el CEO muy tradicional. Tenías personas o líderes que estaban en el borderline, pero tenías 2 par de millennials, ¿no? que no la entendían, no entendían nada al CEO, ¿no? Entonces, ahí
nuestra capacidad de ser agentes de cambio, quienes hoy tenemos, creo, la suerte de acompañar organizaciones en este proceso, es maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un entorno de negocio que es bastante turbulento, tenemos una demografía de talento que nos reta, ¿no? Y tenemos un contexto de orden legal y tecnológico que si no lo sabemos manejar, nos va a golpear en el desempeño de las áreas, pero de forma muy. Por eso yo, digamos, la forma en cómo muevo las transformaciones, primero es la adaptación al cambio, cómo las organizaciones se adaptan, cómo las personas se adaptan, cómo las estructuras se adaptan y cómo nuestra mentalidad de crecimiento tiene que ir adaptándose, cómo trabajamos esa flexibilidad demográfica de las organizaciones y de los sectores y cómo complementamos estos dos primeros valores con la agilidad. Entonces, la cancha, como digo yo, está totalmente servida y despejada, ¿no? Para poder disfrutar de este proceso de cambio. Creo que, creo que difícilmente vamos a recordar un proceso de cambio tan heterogéneo y tan turbulento como estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Y creo que quienes, como decía, ¿no? Quienes estemos hoy haciendo Change Management, vamos a llevarnos una maestría sin ningún título, ¿no? Pero como yo siempre digo, en la cancha te da la mayor maestría que te puede dar cualquier universidad o cualquier posgrado que tú puedas estudiar. Entonces, pero ¿cómo se combina esta adaptación al cambio? ¿Cómo se combina la flexibilidad y cómo se combina la agilidad? Y aquí hay un punto importante, ¿no? Que tiene que ver en cómo las organizaciones y los sectores están promoviendo este cambio. Hay sectores que son más vulnerables al cambio, hay sectores que nacen con el cambio adoptado, pero hay negocios o sectores cuyo cambio es mucho más resistente, pero creo que el cambio va a depender mucho del propósito eh, que tenga la alta dirección para gestionar el cambio. Hay un ejemplo de una minera en China que está en YouTube, no me acuerdo bien el nombre, pero esta compañía inició un proceso de transformación tan profunda con el principal habilitador de la tecnología, donde ahorita, a raíz del COVID, la extracción de minerales en camiones se hace totalmente remoto, ¿no? Me pareció un enorme ejemplo, ¿no? En cómo los sectores, inclusive los más duros, ¿no? Pueden tener un proceso de transformación tan profundo. Si ustedes pueden ver el video, búsquenlo, está en YouTube. Van a ver la mina que los camiones transitan, ¿no? Y de verdad que parece un juego de PlayStation porque tú ves los camiones fantasmas y nadie los opera. ¿Quién está operando ese camión? Las personas desde sus casas. Entonces, fíjense el nivel de cambio, ¿no? que puede haber. Y en ese sentido, por eso siempre en el acompañamiento que hago a las empresas y en la empresa donde estoy ahorita, es justamente el nivel de adaptación y el nivel de cambio siempre va a ir alineado a tu propósito que tú realmente quieres cambiar. Si ese propósito no va alineado a un cambio profundo, hay que ser muy claros y muy sinceros con la alta dirección en que no esperen cambios muy sostenibles si realmente el propósito es cambiar la estética o simplemente cambiar aquellos procesos que no generan valor hacia el negocio y peor aún, si deciden cambiar sin cambiar personas. Tuve recientemente un caso, ¿no? Donde pidieron un proceso de transformación digital
y la única inversión que ellos iban a hacer era en implementar el SAP en todas las áreas, creyendo que el SAP les iba a salvar la vida, ¿no? Y iba a poder generar mayor eficiencia en la organización. A pesar de que fuimos bastante incisivos con esta compañía, en decirles que quienes operan el SAP no es el SAP, sino las personas, y que el cambio les iba a generar, al contrario, mayor ineficiencia, esta compañía se resistió y no aceptó el cambio de cultura. ¿Qué pasó? No, y cuando pregunté el por qué, me dijeron, pero Juan Carlos me decía, yo aquí tengo un documento donde SAP me asegura, ¿no?, que el 63% de las organizaciones que usan SAP son más eficientes. Fue una conversación bastante intensa, ¿no? Pero cuando yo ya me di cuenta de que el propósito de esta compañía no iba asociado al cambio de cultura, preferí, como se dice, dar un paso al costado, no porque no quería tampoco estresar la cultura y estresar el sistema, hacia un lugar donde la compañía se sentía incómoda. ¿Cuál fue el resultado? La compañía terminó implementando SAP con varias semanas de demoras, y lo peor de todo es que los procesos como tales se volvieron más ineficientes. ¿Por qué? Porque como hubo una resistencia muy fuerte del equipo para operar el sistema, en lugar de poder generar eficiencias en procesos y en los equipos de trabajo, terminaron gastando más plata en procesos y más plata en personas que lo que el sistema pudo haber gestionado. Nos volvieron a llamar para poder iniciar este proceso de transformación cultural, pero claro, ya la compañía estaba totalmente afectada, ¿no?, por este proceso de cambio hecho al revés, ¿no? Y este es un claro ejemplo cómo los cambios que no son gestionados desde el ser y de la persona son cambios que desde mi perspectiva prefiero no abordarlos, porque las consecuencias, por más que en el inicio no sean visibles, cuando tú te das cuenta, estás en un sistema casi insostenible e inmanejable, justamente por no haber hecho un proceso de cambio que sea sostenible en el cambio. Por eso siempre digo, el liderazgo con propósito lo es todo, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer este cambio en liderazgo, ¿no?, es que lo primero es que tenemos que respetar la historia de las compañías. Y aquí es importante el por qué, ¿no? Respetar porque para bien, para mal o para lo que querramos, las empresas tienen una historia. Hoy estamos aquí y somos los que somos porque hay una historia por detrás. Entonces, antes de iniciar cualquier viaje en el cambio, es importantísimo conocer la historia. Cómo la empresa está acostumbrada a manejar sus procesos, cómo la empresa está acostumbrada a manejar su liderazgo, cómo la persona está acostumbrada, perdón, cómo la empresa y su sistema está acostumbrada a manejar su sistema de reconocimiento. Y a partir de ahí, ¿no?, tenemos que gestionar el presente. Porque si hacemos al revés y si quitamos el presente sin respetar la historia, nos vamos a equivocar. Yo me equivoqué. Quise generar un presente hace muchos años, ¿no?, sin tomar en cuenta que la compañía tenía valores culturales que ya estaba muy acostumbrada. Y eso nos va a dar información riquísima. ¿Por qué? Porque por ahí no es necesario cambiar el valor. Por ahí lo que es necesario, ¿no?, es que ese valor tenga una forma diferente de accionar. Por eso es que es tan importante conocer esa riqueza cultural que tiene la compañía, y lo que algunas personas me decían, pero Juan Carlos, nuestra cultura es un desastre, ¿no? Perfecto, pero con ese desastre han crecido a doble dígito. Con ese desastre es una compañía de 5,000 personas, ¿no? Entonces, entendamos también el desastre, ¿no? Porque ese desastre tiene algo de bueno que nos ha hecho crecer a doble dígito.
Y ahí nos dimos cuenta de que, por ejemplo, para contarles un ejemplo, el reconocimiento, que era un valor que la gente valoraba mucho, ¿no? Pero lo que había que cambiar no el reconocimiento como tal, eran las formas en cómo los líderes gestionaban el reconocimiento. Y para contarles una anécdota, ¿no? En aquella compañía, eh, el CEO, que la verdad, gran visionario y gran persona, la forma en cómo reconocía a su liderazgo, ¿no? Era con un golpecito en la cabeza, ¿no? Cuando yo vi eso me asusté, ¿no? Porque dije, Dios mío, qué violencia, ¿no? Pero claro, ya el C-Level estaba acostumbrado y para ellos era una señal de cercanía o de un bien hecho, ¿no? El golpecito en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, no es la forma más, no es la mejor forma para dar un reconocimiento, pero era lo que la compañía estaba acostumbrada. Y lo que hicimos fue Y ahora, respetar la historia. Sí, van llegando algunas preguntas del panel. Los invito también a ya, ya. todos a seguir realizando preguntas. Tienen ahí en el costado del panel la opción para preguntar. Si querés, voy abriendo juego con algunas, ¿no? Pero digo, siempre que hablamos de liderazgo, y acá preguntan, siempre que hablamos de liderazgo tenemos que estar pensando en asumir algún riesgo o alguna pérdida. Perdón, Si de siempre que nuevo, hablamos por de liderazgo y de cambio, tenemos que pensar en asumir algún riesgo o alguna pérdida. sí, sí. La respuesta es sí, porque vamos a perder cosas tan sencillas como nuestros hábitos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero o sea, y lo más complejo es que el cambio siempre tiene, siempre, genera esas pérdida o sensación de vacío que puede venir desde la lealtad que uno tenía hacia determinada persona, ¿no? Hacia las formas en cómo estaba acostumbrado a recibir feedback, a recibir reconocimiento. Y algo que hay que trabajar muy bien es justamente cómo la persona trabaja esa sensación de pérdida. Y aquí vuelvo al inicio. La sensación de pérdida es una emoción asociada al cambio que hay que saber gestionarla para evitar stoppers en los procesos de transición. Muy bien, muy bien. Nos preguntan también qué valores son cruciales para vos a la hora de liderar. A ver, para mí, como persona, ¿no? Creo que un valor que para mí es innegociable, ¿no? Es uno, ser el buena persona, ¿no? Para mí, de verdad, no me funciona tener el PhD, el wash and wear de la NASA, de donde sea, si va a ser una persona que no tiene los valores personales, ¿no? Bien claros y bien puestos. ¿Y a qué me refiero con los valores personales? ¿No? A mí me gusta mucho trabajar con integridad, de principio a fin, en la empresa, en la casa, con todos. Me gusta mucho la confianza, ¿no? Si yo te voy a entregar mi confianza, pero íntegramente, ¿no? Y me gusta la reciprocidad. Y me gusta mucho la transparencia para generar confianza. Me gusta mucho mirarte a los ojos y darte un feedback positivo, pero también darte un feedback de crecimiento totalmente transparente, totalmente objetivo, ¿no? Con hechos. Y el último es, somos un equipo, ¿no? Y en equipo vamos a lograr grandes resultados, vamos a equivocarnos un montón, ¿no? Pero siempre reconociendo el error. Yo hoy día, por ejemplo, tengo un sistema donde reconocemos el error, donde el equipo casi hasta que se alegra, ¿no? Porque me equivoqué, sí, soy responsable, pero oye, a ver, compártenos tu aprendizaje, ¿no? Y claro, al principio como que la gente decía, Dios mío, pero ¿cómo voy a contar cómo me equivoqué?
¿no? O sea, eso era como que hasta un pecado, ¿no? Pero claro, poco a poco, ¿no? Con el equipo se va trabajando hasta que la persona logra decir, chicos, ¿saben qué? Realmente yo debía haberme parado de mi escritorio, ir donde fulano de tal, pedir la información y estar seguro que la decisión que yo tomé sea con información totalmente revisada y validada. Entonces, el equipo aprendió, ¿no? Eh, a que para tomar decisiones necesitamos al menos un 80% de certeza en la información para poder avanzar. Eso para mí ha sido lo más potente y el mayor aprendizaje que he tenido en los últimos meses y que realmente me ha dado buenos resultados. Y sumo acá también algo de nuestra experiencia, ¿no? O de lo que anda dando vuelta en cuanto a la mentalidad de crecimiento o el growth mindset, como se lo llama desde la academia en la cual se empezó a generar esta corriente, que el Sí. error es fundamental para el aprendizaje y que cuando uno tiene valores puede marcar esos errores en un aprendizaje valioso para Uh -huh. potenciar el valor de los demás. Acá otra pregunta que nos llega y dice si incluís en tu agenda planificación y tiempo para reflexionar sobre el impacto de tu liderazgo o cómo gestionarlo. Sí, sí, la respuesta es sí, ¿no? Ahí yo utilizo una práctica de Scrum, son las retrospectivas, ¿no? Y sí, personalmente, y es una invitación, ¿no? Como equipo lo hacemos, ¿no? Pero sobre todo yo como Juan Carlos Rojas soy un amante del feedback, ¿no? De mis líderes, ¿no? De los líderes que me acompañan en este proceso de transformación, porque a ver, las personas por naturaleza tendemos a no ver la paja en el propio ojo, ¿no? Y no tengo, miren, no tengo ningún temor en comentarles el último feedback que recibí, ¿no? Y que fue totalmente constructivo y a mí ese indicador cualitativo del cambio de cultura es un indicador muy potente de avance, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un líder en la organización que le está costando, está sufriendo con el cambio, casi hasta transpira cuando hacemos este ejercicio, ¿no? Y la semana pasada le propuse un espacio de feedback, ¿no? Eh, pero no no yo hacia él, sino él hacia mí. Y lo que hizo esta persona es contactó con un líder de desarrollo humano para que un poco le enseñe esta estrategia, ¿no? Y cuando nos sentamos a conversar, ¿no? Me quedé gratamente sorprendido, ¿no? Porque el feedback que recibí fue casi como un espejo, ¿no? Entonces, la conversación terminó en un gran agradecimiento, porque el feedback es un regalo preciosísimo, ¿no? En el feedback que me, ¿no? Entonces, fue, o sea, de hecho, ¿no? Es una gran invitación. Muy bien, muy bien. Obviamente el feedback es una herramienta que cada vez se utiliza más y veníamos de utilizarla una vez por año a utilizarla semestralmente o por quarters y hoy lo que se recomienda es el feedback cotidiano, espontáneo, 360 y como vos bien lo expresaste es algo que a mí me gusta también, que pueda ser tomado como un regalo, ¿no? Entonces desde Así ahí es. nada, lo tomo y creo que vale la pena resaltarlo. Cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de liderazgo, aparece el conflicto, ¿no? Entonces, una pregunta que me parece interesante es si hay que resolver los conflictos apenas aparecen o hay que dejarlos madurar y qué es necesario para poder gestionarlos de manera adecuada. Sí. La respuesta en agilidad siempre se utiliza mucho el depende, ¿no? Hay conflictos sanos, ¿no? Va a depender mucho del equipo donde aparezca, de la cultura, etcétera, ¿no? Eh, yo suelo tomar dos vías, ¿no? Cuando aparece el conflicto, ¿no? Primero tener claramente identificado su origen y el entorno. Si el conflicto aparece en un equipo que está en la etapa de forming, por ejemplo, sí vale la pena no prestarle especial atención porque los equipos que están en este estadio eh, no suelen ser capaces de resolver,
el conflicto. Ahora, nuevamente, va a depender la persona que dónde se origina. Porque si la persona es una persona que resiste el cambio, no creo que la acción es mucho más inmediata. Sin embargo, ¿no? Si el conflicto aparece ya en equipos que son autogestionados y más maduros, ¿no? Una buena herramienta que utilizo es ponerme un poco en el balcón, ¿no? Para ver cómo el equipo va a resolver el conflicto, ¿no? Casi como un agile coach, ¿no? Equilibrar, ¿no? El tiempo que pasamos en el balcón y el tiempo que pasamos en la cancha. Porque a veces nuestra presencia en la cancha, por más que nos guste, termina un poco perjudicando al equipo. Porque si nosotros damos la solución a ese conflicto, luego estamos quitando la oportunidad que el equipo aprenda cómo gestionar su conflicto. Entonces, irnos un poco arriba al balcón, ¿no? Ver cómo el equipo lo está resolviendo e interactuar cuando realmente veamos que la solución del conflicto no va por buen camino, ¿no? Bien, bien. Definitivamente hay que ser valiente para encarar todas estas cuestiones, para reconocer que uno se puede equivocar, para entender que va a haber momentos de tensión, va a haber momentos en que se caliente la olla, pero va a estar todo dentro de un ambiente de confianza, momentos en los que el líder gestione, momentos en los que el líder deje que sucedan las cosas, pero muy valioso todo lo que lo venís contando. Tal vez para ir cerrando, y algo alineado a lo que mencionaba sobre que todo esto tiene que estar siempre alineado a la estrategia del negocio, es que Sí. cómo te ocupas justamente de que esté presente la visión, la misión y los valores de la empresa alineados a la organización en toda esta gestión del cambio y todo este liderazgo que tanto has mencionado. 100%. Y 100%, y mira, yo he tenido varias experiencias de compañías eh, que pagan buen billete, ¿no? Para poder hacer gestión de cambio cultural y transformación organizacional, pero cuando nos hemos dado cuenta de que el propósito de cambio va alineado más a porque la empresa de mi amigo lo está haciendo, o porque sí, pues el entorno es así y no responde a la estrategia de negocio, prefiero pararme, agradecer infinitamente la oportunidad y no hacerlo. No, porque luego vienen todos los vicios y luego viene toda, o sea, si de por sí el cambio ya genera resistencia, imagínate en un entorno desalineado al cambio. No hay forma. Bien, bien, bien. Muchas gracias por ir respondiendo todas estas preguntas que van apareciendo y que podemos ir compartiendo. Eh, ¿Cómo puedes organizar el cambio para que sea planificado, para que haya lugar para la espontaneidad y para que sea reconocido por tus colaboradores? ¿Cómo podemos organizar El cambio o la gestión Ajá, de este cambio para que sea tanto planificado como ok, espontáneo también. O sea, entiendo que es para que no sea tan dirigido y tan bajado desde arriba hacia abajo, ¿no? Justamente algo que exacto. mencionabas sobre la co-creación. ¿Puede ser que vaya por ahí? Sí, sí. A ver, la planificación, ¿no? Siempre va a ser bienvenida, ¿no? La gestión del cambio tiene que tener una hoja de ruta, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer y ser conscientes es que esa hoja de ruta va a cambiar casi hasta diario, ¿no? Pero no perder nunca el objetivo y el propósito hacia donde nos dirigimos, ¿no? Eh, para que el cambio sea espontáneo, ¿no? Y la co-creación sea genuina, ¿no? Lo primero que hay que hacer, ¿no? Con el gerente general o el sponsor, ¿no? Es tirar a la pelotita, ¿no? Cómo él genuinamente va a construir este proceso en su organización, eh, y que nos deje el espacio, ¿no? Para que nosotros podamos casi manejarle la agenda de cambio y dejarse coachear para que esta bajada sea planificada, sí, sea estratégica también, pero de tal forma que el equipo pueda ser capaz de construir su propio cambio, ¿no? Y aquí hay un tema que no lo mencioné al principio, pero que es importante, ¿no?
que algo con el cual nos vamos a encontrar, diría yo, en el 95% de las transformaciones, son los egos, ¿no? Porque eh, la gran mayoría de managers les encanta pararse, les encanta tener la palabra y les encanta ser ellos los que aparecen en la figurita. ¿Mm? Sin embargo, aunque suene disonante, quien menos tiene que aparecer en la gestión del cambio es el CEO, ¿no? Y su aparición tiene que ser totalmente estratégica en los momentos claves, ¿no? En el cual el proceso va avanzando. Es como el conflicto. Tenemos que dejar que el equipo sea lo suficientemente maduro y espontáneo para poder eh, autogestionar el cambio, ¿no? Por eso que aquí nuestro acompañamiento es clave, porque nosotros leemos de una forma totalmente externa cómo el equipo va atravesando las diferentes formas, ¿no? Muy bien, muy bien. Y acá una duda más mía, ¿no? Que tal vez del panel o general de las preguntas que fueron llegando. Em, ¿Y qué es lo que pasa el día después, ¿no? Uno se prepara para gestionar todo este cambio, planifica un montón de tiempo, un montón de actividades, un montón de acciones para enfrentar el error, para hacer este Gantt que al final no se cumple, pero digamos que nos genera seguridad, pero al final va a transformar un montón de áreas, procesos y fundamentalmente a las personas, como vos decías. Ahora, termina en algún momento esa gestión, si es un acompañamiento periódico, uno como líder desaparece y deja un espacio, se encargan los participantes y uno monitorea desde afuera. ¿Cómo es ese día después de terminó el proceso de liderazgo con el objetivo que nos habíamos puesto y ahora ahí viene esa usual, hay continuidad? ¿Qué pasa ahí? Sí, es una muy, muy buena pregunta porque eh, una vez tú empiezas con el proceso de transformación, tienes que tener recontra claro que es un proceso que nunca va a terminar, porque el cambio es totalmente constante. Ahora, metodológicamente, ¿no? Cuando haces transformaciones culturales, tienes que ir midiendo cómo esa transformación va madurando en tu organización, ¿no? Y para ello hay lo que yo llamo la casita del cambio, ¿no? Hay pilares que la compañía va a ir estableciendo, ¿no? Eh, y midiendo. Y esa medición o esa evolución, ¿no? Va a llegar hasta donde la compañía decida o necesite llegar, que por lo general es un cambio, ¿no? Tan constante que las compañías nunca terminan de evolucionar. Pueden llegar al estadio deseado, sí, pero siempre haber espacio para el cambio. ¿Por qué? Porque las personas cambian, porque los equipos cambian, porque las estructuras se mueven, porque los mercados se mueven. Lo que hoy me está funcionando en la compañía, en 3 meses puede ser que no me funcione, ¿no? Ejemplo cortito, llega la pandemia, somos una compañía que produce prendas para Lacoste, ¿no? Lacoste cierra operaciones por la pandemia, ¿qué hacemos? Ya, vamos a fabricar prendas para ropa hospitalaria. Y nos pusimos a fabricar ropa para ropa hospitalaria. Y fue una nueva área que se creó, con un nuevo líder, con nuevas personas, con un nuevo equipo, y eso impactó en todo el proceso de transformación que hoy por hoy estamos trabajando, ¿no? Perfecto. Entonces, lo lindo de esto es que nunca termina, ¿no? Y va a depender mucho de la compañía en la intensidad, ¿no? Que quieran ponerle, ¿no? En este proceso de transformación. Por lo general, ¿no? El consultor o la persona de cambio hace el acompañamiento de acuerdo a lo que la compañía necesita, ¿no? Ya, quiero que me acompañes hasta acá, ¿no? Pero lo que típicamente sucede es que la consultora, ¿no? Prepara al equipo dentro de la organización que va a ser el responsable de poder dar continuidad al proyecto de transformación. Hay Muy otras bien. empresas que dicen, no, yo quiero que me acompañes 3 años, 5 años, 10 años, no lo sé, depende O mucho sea, de la organización.
O sea que el tiempo depende de una decisión de la organización, pero en definitiva Sí, siempre el contexto o factores internos pueden hacer que tengamos que estar continuamente preparados para este cambio y para seguir liderándolo. Juan Carlos, totalmente. muchísimas gracias por habernos acompañado en esta horita, un poquito más de la hora. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentamente escuchando, participando con sus preguntas y animando este bloque del HR Experience. Los invitamos a participar de esta tarde, luego de haber compartido el bloque de liderazgo, hablar de un poco de la experiencia del colaborador, qué pasa en todo ese journey, de todo ese viaje de cada uno de nosotros también, que estamos inmersos en empresas y en organizaciones. Así que bienvenidos todos a seguir siendo parte de este HR Experience esta misma tarde. Un saludo. Excelente, la verdad es que te quiero recontra agradecer por este espacio. Para mí no hay nada más gratificante, es parte de mi propósito poder compartir la menor cantidad de teoría posible, pero la mayor cantidad de experiencia, ¿no? Creo que ahí está lo rico, ¿no? Si alguien de las personas que está hoy día acompañándonos me quiere contactar para poder seguir profundizando el tema, contar experiencias, compartir información, etcétera, encantadísimo, de verdad que a mí me gusta mucho crear comunidad, ¿no? Bueno, estoy en LinkedIn, ¿no? Así que, pucha, sintámonos libres de poder conectar, crecer y apoyar. Muchas gracias, Juan Carlos, y esperamos tenerte en los próximos paneles que ya vendrán y ya les contaremos a todos. Muchas gracias Listo. y que sigan Un muy bien abrazo. este Buen miércoles. día.